El sonido que definía mis días en Elysian Designs no era el murmullo de las conversaciones creativas ni el rasgueo de los lápices sobre el papel de diseño. Era el taconeo, un staccato agudo y preciso, como un metrónomo marcando el ritmo de nuestra ansiedad colectiva. Eran los tacones de Verónica, la gerente de operaciones, nuestra jefa, y para muchos, la personificación de una pesadilla corporativa vestida de Prada. Cada mañana, ese sonido que ascendía por el pasillo de mármol pulido era la señal para que todos enderezaran la espalda, minimizaran las ventanas del navegador que no fueran de trabajo y adoptaran una expresión de máxima concentración y productividad. Yo, siendo apenas un becario, sentía que el sonido me helaba la sangre en las venas. Llevaba 3 meses en la empresa de moda más prestigiosa del país, un sueño hecho realidad, pero cada día se sentía como caminar sobre una capa de hielo muy delgada sobre un lago de aguas gélidas. Verónica, o la dama de hielo, como le decíamos en susurros temerosos junto a la máquina de café, era una mujer forjada en la ambición y el perfeccionismo, alta, esbelta, con un cabello negro azabache siempre recogido en un moño impecable que desafiaba la gravedad y la humedad. No caminaba, se deslizaba por la oficina con una autoridad que no requería palabras. Su mirada era capaz de analizar un atuendo de pies a cabeza en 2 segundos y encontrar la única hebra suelta, la diminuta mancha de café, la arruga imperceptible. Y créanme, te lo hacía saber, no con malicia directa, sino con un comentario pasivo-agresivo que era 1000 veces peor, lanzado al aire para que todos lo oyeran. Marco querido, el azul marino de tus pantalones riñe terriblemente con el negro de tus zapatos. Pequeños detalles hacen la diferencia entre la excelencia y la mediocridad, ¿no crees? Y con eso seguía su camino, dejándome rojo de vergüenza y sintiéndome como un completo inepto. Ese martes empezó como cualquier otro. El taconeo de Verónica llegó puntual a las 8:30 de la mañana. Yo estaba organizando el muestrario de telas de la nueva colección de otoño-invierno, una tarea que me había encomendado personalmente y que, por lo tanto, realizaba con el pánico de un cirujano operando a corazón abierto. Las telas eran exquisitas, sedas italianas, cachemiras de Mongolia, lanas escocesas que costaban más por metro de lo que yo ganaba en un mes. El ambiente en el piso de diseño era de una calma tensa. Todos estaban inmersos en sus tareas, preparándose para la gran presentación de la tarde ante los inversores. El propio fundador y CEO, el legendario y casi mítico señor Dubois, iba a estar presente. Nadie respiraba demasiado fuerte. Fue entonces cuando la vi. Entró por las puertas de cristal del departamento como si nada, como si entrara a su propia casa. Era una mujer mayor, quizás de unos 70 y tantos años. Su cabello, de un blanco plateado, estaba recogido en una trenza sencilla que le caía sobre un hombro. Vestía un abrigo de lana de un color indefinido, entre beige y gris, gastado en los codos, y unos zapatos cómodos, prácticos, de esos que ninguna revista de moda recomendaría jamás. En su mano no llevaba un bolso de diseñador, sino una sencilla bolsa de tela con un estampado de girasoles. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos, de un azul claro y brillante, observaban todo con una curiosidad genuina, casi infantil. Nadie pareció saber cómo reaccionar. La recepcionista del piso, una chica nueva llamada Sofía, estaba atendiendo una llamada y solo levantó la vista cuando la mujer ya estaba dentro. Su presencia era tan anacrónica en nuestro mundo de estética impecable y lujo calculado que era como ver a un gorrión entrar en una sala de operaciones esterilizada. La gente levantaba la vista de sus pantallas, se miraban unos a otros con las cejas arqueadas. Una clienta perdida, la abuela de alguien que se había equivocado de piso. Yo mismo dejé de alisar una pieza de terciopelo y me quedé mirándola, fascinado por su completa falta de conciencia sobre el efecto que estaba causando. La mujer caminó lentamente, sin prisa, pasando junto a los maniquíes vestidos con las últimas creaciones. Ignoró las miradas y se dirigió directamente a la gran mesa central donde yo había dispuesto con tanto esmero el muestrario de telas. Se detuvo frente a la pieza más cara de la colección, un brocado de seda tejido a mano con hilos de plata.
una maravilla que brillaba bajo las luces halógenas del techo, y entonces hizo lo impensable. Extendió una mano, con los dedos ligeramente deformados por la edad, y tocó la tela. No solo la tocó, la acarició con una ternura que me pareció extrañamente conmovedora, cerrando los ojos un instante como si estuviera recordando algo. Fue en ese preciso momento cuando el taconeo de Verónica se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Me giré y la vi, de pie, a unos 10 metros de la mesa. Su rostro, normalmente una máscara de control glacial, estaba contraído en una mueca de pura incredulidad y furia. Sus ojos se clavaron en la mano de la anciana sobre su tela, la pieza central de su colección. El aire se volvió denso, pesado. Todos en la oficina, sin excepción, dejaron lo que estaban haciendo. El único sonido era el zumbido casi inaudible de los ordenadores. Verónica se movió, avanzó hacia la mesa con pasos lentos y deliberados, como un depredador que se acerca a su presa. Yo sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que venía. He visto a Verónica destrozar a diseñadores experimentados por usar un tono de rojo equivocado. Lo que iba a pasarle a esta pobre mujer iba a ser una masacre. ¿Se puede saber qué está haciendo? La voz de Verónica cortó el silencio como un cuchillo de hielo. No era una pregunta, era una acusación. La anciana se sobresaltó un poco, como si despertara de un sueño. Retiró la mano de la tela y se giró para mirar a Verónica. Una sonrisa amable se dibujó en su rostro arrugado. Disculpe, señorita, es la tela más bonita que he visto en mi vida. Me recuerda a un vestido que mi madre tuvo una vez. Su voz era suave, con un deje de nostalgia. La respuesta pareció enfurecer aún más a Verónica. ¿Nostalgia? ¿Sentimientos? Esas cosas no tenían cabida en Elysian Designs. Este no es un museo para que venga a recordar sus tiempos pasados. Esto es una empresa privada y esta tela, dijo, señalándola con un dedo acusador, cuesta más que su abrigo y sus zapatos juntos. ¿Quién la ha dejado entrar? Su mirada se desvió un segundo hacia la aterrorizada Sofía en recepción, que se encogió en su silla. Yo solo entré, respondió la mujer, su sonrisa titubeando un poco. La puerta estaba abierta. La puerta está abierta para nuestros clientes y nuestro personal, no para cualquiera que venga de la calle a manosear mercancía de alta costura con sus manos sucias, espetó Verónica subiendo el volumen. Ya no estaba hablando, estaba declamando para que toda la oficina fuera testigo de su autoridad y del sacrilegio cometido. Algunos de mis compañeros bajaron la mirada, incómodos. Otros, lo sé, disfrutaban del espectáculo. La anciana pareció encogerse un poco. La confusión en sus ojos azules se mezcló con una chispa de dolor. No pretendía causar ningún problema, de verdad. Solo quería ver. Ya ha visto suficiente, la interrumpió Verónica. Se acercó hasta quedar a escasos centímetros de ella, invadiendo su espacio personal. El contraste entre ambas era brutal. La ejecutiva pulcra y agresiva contra la abuela humilde y desconcertada. No sé quién se cree que es para entrar aquí, tocar lo que no debe y hacernos perder el tiempo a todos el día más importante del trimestre. Pero le aseguro que no volverá a pasar. Hizo una pausa dramática, mirando a su alrededor para asegurarse de que tenía la atención de todos. Y la tenía. Nadie se atrevía ni a parpadear. Entonces, señaló con el brazo extendido hacia las puertas de cristal, su dedo temblando ligeramente por la ira contenida. Su voz resonó en el silencio sepulcral de la oficina, cada sílaba cargada de desprecio. «Lárguese, ahora mismo, fuera de mi vista». El grito fue tan repentino y violento que varias personas se sobresaltaron. La humillación era total, pública y brutal. La anciana se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, el color abandonando su rostro. Verónica la miraba con una expresión de triunfo salvaje, esperando que saliera corriendo, humillada. Pero la mujer no se movió, simplemente la miraba y algo en su expresión cambió. El miedo y el dolor desaparecieron, reemplazados por una calma profunda y... ¿Era decepción? La anciana se quedó allí, en silencio, sosteniéndole la mirada a la dama de hielo. Verónica, exasperada por su falta de reacción, sacó su móvil.
Como no se vaya por su propio pie, llamaré a seguridad para que la saquen a la fuerza. Pero antes de que pudiera marcar el número, un sonido diferente, electrónico y agudo, rompió la tensión. No era un móvil, era el intercomunicador general de la oficina, el que solo se usaba para anuncios de emergencia o para comunicados directos de la planta ejecutiva. La voz que salió por los altavoces era nítida, profesional e inconfundiblemente la de Clara, la asistente personal del mismísimo señor Dubois. «Señorita Verónica, disculpe la interrupción», dijo la voz, resonando en cada rincón del silencioso departamento. «El señor Dubois me pide que le pregunte si ya ha recibido a su madre. Lleva un rato esperándola abajo para empezar su recorrido privado por las instalaciones». El silencio que siguió a las palabras de Clara, la asistente del señor Dubois, no fue un silencio ordinario, fue un vacío absoluto, una succión de aire que dejó a toda la oficina sin aliento. El eco de la palabra «madre» pareció rebotar en las paredes de cristal, en los maniquíes de alta costura, y finalmente estrellarse con la fuerza de un mazo contra el rostro de Verónica. El cambio en sus facciones fue algo digno de una tragedia griega. La soberbia, esa máscara de granito que había lucido durante años, se resquebrajó en un segundo. Su piel, antes perfectamente maquillada, adquirió un tono grisáceo, casi traslúcido, y el teléfono que sostenía en la mano comenzó a temblar de una manera tan violenta que temí que se le cayera al suelo. Yo estaba a menos de 2 metros de ellas, y pude ver el preciso instante en que la realidad golpeó a Verónica. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando de la mujer que tenía enfrente al altavoz del intercomunicador y de nuevo a la mujer. El dedo que aún señalaba la salida descendió lentamente, como si hubiera perdido toda su energía, hasta quedar flácido a su costado. El aire en la oficina se volvió tan espeso que se podía cortar. Nadie se movía, nadie se atrevía a romper el hechizo de horror que acababa de caer sobre nuestra gerente. La anciana, por su parte, no cambió su postura. Seguía allí, de pie, con su sencilla bolsa de girasoles y su abrigo gastado. Pero algo en su presencia había mutado a los ojos de todos los presentes. Ya no era una intrusa molesta. De repente, su sencillez irradiaba una autoridad silenciosa que hacía que el traje de diseñador de Verónica pareciera un disfraz barato. Sus ojos azules, antes llenos de una curiosidad herida, ahora observaban a Verónica con una mezcla de lástima y una sabiduría muy antigua. «¿Madre?», susurró Verónica. Fue apenas un aliento, una sílaba cargada de un pánico tan puro que casi sentí lástima por ella. Casi. «Me llamo Elena», dijo la mujer con una voz suave pero firme, rompiendo finalmente el silencio. «Y sí, Julián es mi hijo, aunque me temo que he llegado un poco antes de lo previsto. Quería ver el lugar donde mi hijo pasa tanto tiempo antes de que empezara el protocolo oficial. Me gusta observar las cosas cuando la gente cree que nadie importante está mirando. Se aprende mucho sobre el alma de un lugar de esa manera». Verónica intentó hablar. Sus labios se abrieron y cerraron varias veces, como un pez fuera del agua. Finalmente logró articular una frase, aunque su voz sonó rota, aguda. Señora Dubois, yo no tenía idea. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Entienda que la seguridad de la colección es mi prioridad y nosotros no solemos tener visitas sin cita previa. Yo solo intentaba proteger el trabajo de su hijo. Era una mentira patética, y todos en la oficina lo sabíamos. Elena Dubois también lo sabía. Ella arqueó una ceja, un gesto que curiosamente le recordaba mucho a su hijo. «El CEO. ¿Proteger?», preguntó Elena, acercándose un paso a Verónica. La gerente retrocedió instintivamente, chocando contra el borde de la mesa de diseño. Gritarle a una mujer mayor, humillarla delante de sus subordinados y amenazarla con la seguridad, ¿es lo que usted llama proteger? ¿O es simplemente la forma en que usted trata a cualquiera que no considera digno de estar en su presencia? En ese momento, las puertas de roble macizo del fondo del pasillo, las que conducían a la oficina del director ejecutivo, se abrieron de par en par. El sonido de los pasos que se aproximaban no era el staccato agudo de Verónica, sino un paso pesado, rítmico y lleno de una confianza absoluta.
Julián Dubois apareció en el umbral. Era un hombre imponente de unos 40 años, con un traje hecho a medida que gritaba poder y éxito. Normalmente su rostro era una máscara de eficiencia empresarial, pero en cuanto sus ojos se posaron en la mujer de la trenza blanca, sus facciones se suavizaron instantáneamente. «Mamá», exclamó avanzando con los brazos abiertos. «Me han dicho que ya habías subido. Te esperaba en la recepción principal». Julián llegó hasta ella y le dio un beso cariñoso en la mejilla, ignorando por completo durante unos segundos la atmósfera cargada que reinaba en la sala. Elena le correspondió con una sonrisa, pero sus ojos no perdieron de vista a Verónica, que parecía querer fundirse con el mobiliario. «Hola, hijo», dijo Elena con dulzura. «No pude evitar entrar un poco antes. Tu departamento de diseño es fascinante». Estaba admirando este broquedo de seda. «Es magnífico, Julián. Me recuerda tanto al telar que tenía tu abuela en Lyon». Julián sonrió con orgullo y finalmente se giró hacia Verónica, quien intentó desesperadamente recuperar algo de compostura. Se alisó la chaqueta con manos temblorosas y forzó una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. «Señor Dubois», dijo Verónica con la voz todavía inestable. Estaba justo dándole la bienvenida a su madre. Le explicaba lo mucho que apreciamos su visita». El silencio volvió a caer, pero esta vez con una nota de incredulidad absoluta. Todos los que habíamos presenciado la escena anterior sentíamos una mezcla de asco y fascinación ante la desfachatez de Verónica. Elena, sin embargo, no dijo nada de inmediato. Se limitó a mirar a su hijo y luego a Verónica. «¿Ah, sí?», preguntó Julián, notando por primera vez que algo no encajaba. Su mirada experta analizó la tensión en los hombros de Verónica, el sudor en su frente y, sobre todo, el silencio sepulcral de los demás empleados, que no nos atrevíamos a mirar a nuestro jefe a los ojos. «Verónica, te veo un poco alterada». «¿Ha ocurrido algo?». Verónica abrió la boca para mentir de nuevo, para intentar salvar su carrera con alguna excusa elaborada. Pero Elena fue más rápida. Con una elegancia devastadora, la anciana tomó la palabra. «Julián, la señorita gerente ha sido muy directa en sus instrucciones», dijo Elena midiendo cada palabra. «Estábamos teniendo una conversación sobre los valores de esta empresa, sobre quién pertenece aquí y quién no. Ella tiene una visión muy clara de la jerarquía». Julián frunció el ceño. Conocía a su madre, sabía que detrás de su amabilidad había una mujer que no toleraba la injusticia. Sus ojos se volvieron hacia mí por un segundo, y luego hacia Sofía, la recepcionista, que estaba al borde de las lágrimas. «Mamá, me gustaría que me explicaras exactamente qué ha pasado», dijo Julián, y su voz ahora tenía ese tono frío que hacía que los directivos de otras empresas temblaran en las reuniones de junta. Verónica intervino, presa del pánico. «Señor, de verdad, fue solo un malentendido. La seguridad es muy estricta hoy por la presentación y yo no reconocí a la señora Elena. Si hubiera sabido quién era ella, jamás...». «Ahí está el problema, ¿no es así?», la interrumpió Elena con una voz que, aunque baja, resonó como un trueno. «Si hubiera sabido quién era yo, me habría tratado con respeto, pero como pensó que solo era una vieja perdida que no podía aportarle nada, decidió que era basura que debía ser barrida de su oficina». Julián Dubois se quedó helado. La implicación de las palabras de su madre caló hondo. Miró a Verónica, cuya máscara de profesionalismo se estaba desintegrando por completo. La ira empezó a asomar en los ojos de Julián. Para él, su madre no solo era su progenitora, era la inspiración detrás de todo su imperio, la mujer que había cosido uniformes en una fábrica durante 20 años para pagarle sus estudios de diseño. «Verónica», dijo Julián, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Es cierto lo que dice mi madre. Le gritaste, intentaste echarla. Yo solo seguía el protocolo», chilló ella perdiendo el control. «Apareció de la nada. Mírela. ¿Cómo iba a saber yo que la madre del dueño de Elysian Designs vestiría así?» El comentario fue el último clavo en su ataúd. El desprecio en la voz de Verónica hacia la ropa de Elena fue tan evidente que el aire pareció electrificarse. Julián dio un paso hacia ella,
y por un momento pensé que iba a despedirla allí mismo, delante de todos. Pero Elena puso una mano suave en el brazo de su hijo, deteniéndolo. «Espera, Julián», dijo ella con una mirada enigmática. «No te apresures. Antes de que tomes cualquier decisión sobre el futuro de esta señorita en la empresa, hay algo que ella debe saber, algo que tú y yo discutimos anoche y que creo que es el momento perfecto para revelar». Verónica se quedó inmóvil, mirando a Elena con una mezcla de terror y confusión. Todos en la oficina nos inclinamos inconscientemente hacia adelante, ansiosos por escuchar lo que la madre del jefe tenía que decir. «Verónica», continuó Elena, su voz ahora cargada de una seriedad gélida, «usted cree que este lugar le pertenece por su cargo y su ropa cara. Cree que su autoridad emana de su capacidad para intimidar a los que considera inferiores. Pero se olvida de que esta empresa se fundó sobre la base de la humildad y el respeto al oficio. Y hay una razón muy específica por la que vine hoy aquí, vestida de esta manera, antes de la presentación oficial». Elena metió la mano en su bolsa de tela con girasoles y sacó un sobre de papel craft, un poco arrugado por los bordes. Se lo entregó a su hijo, pero mantuvo sus ojos fijos en los de Verónica. «Julián», dijo Elena, «abre el sobre. Dile a la señorita gerente quién es, legalmente, la propietaria mayoritaria del 51% de las acciones de Elysian Designs desde esta mañana». Julián abrió el sobre, extrajo un documento con el sello notarial y, tras leer las primeras líneas, miró a su madre con sorpresa y luego a Verónica con una sonrisa sombría que no auguraba nada bueno. Verónica palideció tanto que pareció que iba a desmayarse. «La propietaria de la empresa no soy yo, Verónica», dijo Julián con una voz cortante. «Es mi madre, y acaba de decirme que tiene planes muy específicos para la reestructuración del personal, empezando por este mismo departamento». Elena dio un paso hacia la mesa de diseño y recogió un pequeño trozo de la tela de seda que Verónica tanto protegía. Se giró hacia la gerente y, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, soltó la bomba final. «Y eso no es todo, señorita», dijo Elena. «Hay otra razón por la que quería estar aquí hoy. Una razón que tiene que ver con el diseño que usted presentó la semana pasada como su creación original para la nueva colección». Verónica se tambaleó, agarrándose a la mesa para no caer. Sus ojos se llenaron de un pánico nuevo, mucho más profundo que el de haber insultado a la madre del jefe. Era el pánico de alguien que ve cómo su mayor y más oscuro secreto está a punto de ser expuesto ante el mundo. Si la oficina se había quedado sin aire antes, ahora estaba en el vacío del espacio. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Todos los ojos, antes fijos en el drama del poder, ahora estaban clavados en Verónica, esperando ver cómo reaccionaría a una acusación que iba mucho más allá de la simple arrogancia. Era una acusación de fraude, el pecado capital en un mundo que vivía y moría por la originalidad. Verónica, por primera vez, pareció verdaderamente perdida. El pánico en sus ojos fue reemplazado por un destello de desafío, el último recurso de una bestia acorralada. Forzó una risa, un sonido agudo y antinatural que murió casi al instante. «Mi diseño insinúa que he plagiado algo», dijo, intentando que su voz sonara ofendida, pero solo sonaba temblorosa. «Eso es ridículo. Es un insulto a mi carrera y a mi integridad. Probablemente usted, en su estado, está confundida». La acusación velada a la salud mental de Elena fue un error catastrófico. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Julián Dubué, que hasta ese momento se había mantenido al margen observando a su madre manejar la situación, dio un paso al frente. Su rostro ya no mostraba ira, sino una frialdad polar que congelaba el ambiente. «Verónica», dijo con una voz peligrosamente baja, «le sugiero que mida sus próximas palabras con un cuidado extremo. Responda a la pregunta de mi madre». Pero Elena no necesitaba la ayuda de su hijo. Ignoró por completo el insulto de Verónica. En su lugar, caminó con una calma que desarmaba hacia el gran tablero de corcho en la pared del fondo, donde estaban fijados los bocetos conceptuales de la colección de otoño-invierno. El resto de nosotros la seguimos con la mirada, como si fuéramos espectadores de una obra de teatro cuyo final era impredecible y aterrador. Sus dedos, arrugados por el tiempo,
Se deslizaron sobre varios diseños antes de detenerse en el principal, el que ocupaba el centro del tablero. Un vestido de noche espectacular, de corte asimétrico, con un intrincado bordado de pedrería que simulaba una orquídea negra floreciendo sobre la tela. Era la joya de la corona, el diseño que le había valido a Verónica los elogios anticipados de los críticos y la confianza ciega de los inversores. El vestido Orquídea de Medianoche, dijo Elena en voz alta, leyendo el título escrito debajo del boceto. Es un nombre poético. Háblenos de su inspiración, señorita gerente. Un diseño tan único debe tener una historia fascinante detrás. Verónica tragó saliva, sus ojos yendo del boceto a Elena, buscando una salida que no existía. Sabía que estaba en una trampa, pero no tenía más opción que seguir el juego. Fue en un viaje a Kioto el año pasado. Comenzó a improvisar, su voz ganando una falsa seguridad. Me inspiré en la delicadeza de los jardines de musgo y en el contraste entre la tradición y la modernidad de la ciudad. La orquídea representa esa belleza frágil pero resistente que... ¿Kioto?, la interrumpió Elena, sin siquiera mirarla. Seguía con la vista fija en el boceto. ¡Qué interesante! Porque cuando este diseño fue concebido, los viajes a Japón no eran tan comunes para la gente de nuestra clase. Y, desde luego, no para un joven sastre que trabajaba 16 horas al día en un pequeño taller del barrio de Le Marais, en París. El color desapareció por completo del rostro de Verónica. El sudor comenzó a perlar su frente, arruinando su impecable maquillaje. Se quedó sin palabras. Elena se giró lentamente y volvió a meter la mano en su bolsa de girasoles. Lo que sacó esta vez no era un documento legal, sino algo mucho más poderoso. Era un pequeño cuaderno de bocetos encuadernado en cuero oscuro, tan gastado que las esquinas estaban suaves y redondeadas por el paso de décadas. El papel amarillento se asomaba por los bordes. Con un cuidado casi reverencial, Elena abrió el cuaderno. El crujido de las páginas antiguas fue el único sonido en toda la oficina. Lo abrió en una página específica y, sin decir una palabra, se lo mostró primero a su hijo. Pude ver el rostro de Julián Dubois descomponerse. El shock inicial dio paso a una profunda ola de dolor, una vulnerabilidad que nunca le había visto. Sus ojos se enrojecieron y apretó la mandíbula con una fuerza que le marcó los músculos del cuello. Luego, Elena se giró y sostuvo el cuaderno abierto para que Verónica y todos los demás pudiéramos verlo. Allí, dibujado con una tinta sepia que el tiempo había desvanecido, estaba el vestido. El mismo diseño exacto, la misma silueta asimétrica, el mismo bordado de orquídea. Cada pétalo, cada hoja, cada detalle era idéntico. No era una inspiración, era un calco. Y debajo del dibujo, en una caligrafía elegante y ligeramente inclinada, había dos cosas: una fecha, 1978, y una firma inconfundible, Antoine Dubois, el nombre del padre de Julián, cofundador de la empresa, un diseñador legendario cuya muerte prematura había sido la gran tragedia de la casa Elysian. Mi difunto esposo, Antoine, dibujó este vestido para mí, explicó Elena, y su voz ahora estaba teñida de una tristeza infinita. Lo llamó la promesa. La promesa. Era la promesa de que un día su pequeño taller se convertiría en algo grande, en un lugar donde la belleza y el arte podrían florecer. Nunca llegó a confeccionarlo. Murió un año después. Este cuaderno es todo lo que me queda de sus sueños. La confesión cayó como una losa. Ya no se trataba de un robo de propiedad intelectual, era la profanación de un recuerdo sagrado, el robo del alma misma sobre la que se había construido Elysian Designs. Verónica miró el cuaderno, luego a Julián, cuyo rostro era una máscara de furia contenida, y finalmente se derrumbó. No es posible, balbuceó, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. No es justo. Yo he trabajado toda mi vida para llegar hasta aquí. He sacrificado todo por esta empresa. Merezco este éxito. El éxito no se merece robando los sueños de los muertos, replicó Julián, y su voz, ahora recuperada, era como el acero. Lo que tú mereces, Verónica, es enfrentar las consecuencias de tus actos. Se dirigió a su escritorio, tomó el teléfono y marcó una extensión. Su mirada no se apartó de Verónica ni por un segundo.
Seguridad, necesito que 2 agentes suban al piso de diseño inmediatamente, dijo. Su tono no admitía réplica. Tenemos a una persona que debe ser escoltada fuera del edificio, y llamen al departamento legal. Díganles que preparen una demanda por fraude y robo de propiedad intelectual. Verónica soltó un sollozo ahogado, deslizándose por la pared hasta quedar sentada en el suelo, su elegante traje ahora arrugado y manchado de lágrimas y vergüenza. El final había llegado. Era un espectáculo lamentable, pero nadie sentía pena, solo un frío alivio. Pero entonces, Elena, que había guardado el cuaderno de su esposo en su bolsa, habló de nuevo, y sus palabras helaron la sangre de todos los que pensábamos que el drama había terminado. «Espera un momento, hijo», dijo Elena mirando a la figura patética de Verónica en el suelo. «Despedirla y demandarla es lo correcto, pero hay una pregunta que aún no hemos respondido, una pregunta mucho más grave». Julián colgó el teléfono, frunciendo el ceño, confundido. Elena se agachó lentamente, hasta que sus ojos azules quedaron a la altura de los de Verónica, llenos de lágrimas y desesperación. «Este cuaderno, Verónica», dijo Elena tocando su bolsa de girasoles, «nunca ha salido de mi casa. De hecho, ha estado guardado en una caja fuerte en la biblioteca personal de mi hijo, desde que él se mudó a su nuevo apartamento hace 6 meses. Una caja fuerte cuya combinación solo conocemos 3 personas en el mundo. Yo, mi hijo y el jefe de seguridad personal de la familia, quien casualmente me informó esta mañana de una visita no autorizada que usted le hizo a la casa de Julián el fin de semana pasado, alegando que necesitaba recoger unos documentos urgentes de la empresa». El silencio volvió, pero esta vez era un silencio oscuro, preñado de nuevas y terribles implicaciones. Allanamiento de morada, violación de la confianza. La conspiración era más profunda de lo que nadie imaginaba. «Así que la pregunta ahora, Verónica», concluyó Elena, su voz descendiendo a un susurro gélido que solo los más cercanos pudimos oír, «no es solo cómo te atreviste a robar el diseño de mi marido, sino quién te dio la combinación de la caja fuerte». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa, como el humo de un incendio que apenas comienza a asfixiarnos. Hasta ese momento, la caída de Verónica había sido un espectáculo puramente corporativo. Hablamos de despidos, de demandas por propiedad intelectual, de la destrucción de una carrera. Pero las palabras de Elena acababan de cruzar una línea roja y brillante. Había pronunciado las palabras mágicas que convertían un escándalo de oficina en un delito penal. Allanamiento, robo, violación de una caja fuerte personal en la residencia privada del CEO. El aire acondicionado del departamento de diseño seguía zumbando suavemente, pero de repente sentí que hacía un frío glacial. Yo, al igual que mis compañeros, estaba paralizado, conteniendo la respiración, consciente de que estábamos presenciando la detonación de una bomba que volaría Elysian Designs en pedazos. Miré a Julián Dubois, el hombre que todos conocíamos, el titán de la industria de la moda que posaba en las portadas de Forbes, con una sonrisa calculada y fría. Había desaparecido. En su lugar había un hombre cuya privacidad había sido violada, cuyo santuario personal había sido profanado. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en Verónica, que seguía sentada en el suelo, encogida contra la pared como una muñeca de trapo a la que le hubieran cortado los hilos. «Entraste en mi casa». La voz de Julián no fue un grito, fue un susurro ronco casi inaudible, pero cargado de una furia tan primitiva que me hizo dar un paso atrás por puro instinto. «Entraste en mi casa, en mi biblioteca, y abriste mi caja fuerte». Verónica negó con la cabeza frenéticamente. Sus manos temblaban tanto que las uñas repiqueteaban contra el suelo de mármol. El impecable recogido de su cabello se había deshecho, y varios mechones negros caían sobre su rostro bañado en sudor y lágrimas, arruinando su máscara de autoridad. «Julián, señor Dubois, se lo juro, yo no quería», balbuceaba, su voz quebrándose en un gemido patético. «Fue una emergencia. Necesitaba el diseño para los inversores. La presión, usted sabe la presión que tenemos para esta colección. Si no presentábamos algo brillante, el fondo de inversión se iba a retirar. Lo hice por la empresa.
No te atrevas a usar mi empresa para justificar que eres una ladrona, rugió Julián, perdiendo finalmente el control. El eco de su voz hizo vibrar los cristales de las ventanas. Te estoy preguntando quién te dio el maldito código. Esa combinación no está escrita en ningún lado. Solo la sabemos mi madre, yo y... Julián se calló abruptamente. Vi cómo la comprensión le golpeaba con la fuerza física de un tren de mercancías. Su rostro palideció. La lista de personas que tenían acceso a su residencia y la confianza suficiente para conocer sus rutinas o vulnerabilidades era extremadamente corta. No era un simple empleado. Tenía que ser alguien de su círculo más íntimo, alguien en quien confiaba su vida. En ese momento, el sonido metálico y brillante del ascensor principal rompió la tensión. Las puertas de acero pulido se abrieron con un suave siseo, y de ellas emergieron dos hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros y auriculares de seguridad. Eran los guardias del edificio, llamados apenas unos minutos antes. Su presencia materializó la gravedad de la situación. Ya no era una reprimenda de recursos humanos, era un arresto inminente. Verónica los vio y el pánico puro se apoderó de sus facciones. Intentó ponerse en pie, pero sus piernas, temblorosas bajo su costosa falda lápiz, no le respondieron. Se aferró al borde de mi mesa de diseño, justo donde hace solo 20 minutos había estado humillando a la anciana. «No, por favor», suplicó Verónica mirando frenéticamente de los guardias a Julián. «Señor Dubois, no deje que me lleven. Si llama a la policía, mi vida se acaba. Mi carrera, mi reputación, todo. Tu reputación dejó de existir en el momento en que abriste el cuaderno de mi padre», replicó Julián sin una pizca de piedad, haciendo una seña a los guardias para que avanzaran. «Diré el nombre», gritó ella, con una voz aguda y desesperada que hizo eco en todo el piso. Los guardias se detuvieron a 2 metros de distancia, esperando la orden del CEO. «Te diré quién me lo dio, pero tienes que prometerme algo. Tienes que prometerme inmunidad. Me despides, me voy sin indemnización. Desaparezco de esta industria, pero no presentas cargos penales. No iré a la cárcel, Julián». Julián soltó una risa amarga y seca, negando con la cabeza. Cruzó los brazos sobre su pecho, mirándola con un asco absoluto. «No estás en posición de negociar, Verónica. Te enfrentas a cargos por allanamiento premeditado, robo de propiedad intelectual y espionaje corporativo. Vas a ir a la cárcel de todos modos. La única diferencia es si vas a ir sola o si vas a arrastrar a tu cómplice contigo. Así que habla ahora, o que te saquen a rastras de mi edificio». La mente de Verónica trabajaba a 1000 por hora. Podía ver sus ojos moverse de un lado a otro, sopesando sus opciones nulas. Miró a Elena, buscando quizás la clemencia de una abuela, pero la anciana sostenía su mirada con la misma firmeza con la que sostenía su gastada bolsa de girasoles. No había piedad allí, solo una demanda de justicia. Finalmente Verónica se rindió. El instinto de supervivencia le dijo que, si ella se hundía, se llevaría consigo al desgraciado que la había puesto en esta situación. Lentamente, se enderezó apoyándose en la mesa. Las lágrimas cesaron, reemplazadas por una frialdad rencorosa y afilada. Levantó el brazo y su dedo índice, que hace poco había usado para señalar la puerta a Elena, ahora apuntó hacia el fondo de la sala. Yo, junto con las 40 personas que estábamos en la sala, seguimos la trayectoria de su dedo. Mi corazón dio un vuelco y casi dejó caer las muestras de tela que aún apretaba en mi mano. No apuntaba a Clara, la asistente. No apuntaba a ninguno de los diseñadores senior. Apuntaba a Sebastián Cruz. Sebastián era el vicepresidente de operaciones y finanzas. Era, para todos los efectos, el segundo al mando de Elysian Designs. Pero más que eso, era el mejor amigo de Julián desde la universidad. Habían construido la viabilidad comercial de la empresa juntos. Mientras Julián era el alma creativa y el rostro público, Sebastián era el arquitecto financiero, el hombre que conseguía los millones para que la magia sucediera. Estaba de pie cerca de las puertas de cristal, impecablemente vestido con un traje gris a medida, sosteniendo una carpeta de cuero. El silencio que siguió fue diferente. Fue un silencio incrédulo. «Sebastián», dijo Julián,
La traición en su voz fue tan cruda que dolió escucharla. Parecía que le acababan de apuñalar en el estómago. ¿Qué está diciendo esta loca? Sebastián no parpadeó de inmediato. Mantuvo una expresión de perfecta confusión, frunciendo el ceño y mirando a Verónica como si le hubiera salido una segunda cabeza. Acomodó su corbata de seda con un gesto sereno, el clásico movimiento de un hombre que cree tenerlo todo bajo control. «Julián, por el amor de Dios», dijo Sebastián, su voz resonando con una calma razonable y profesional. «Es obvio lo que está haciendo. Está acorralada, enfrentándose a la cárcel, y está disparando a ciegas para ganar tiempo o crear confusión. ¿De verdad crees que yo, de todas las personas, le daría acceso a tu casa? Maldito mentiroso», escupió Verónica, avanzando un paso torpe hacia él. «Tú me dijiste que la colección estaba vacía. Tú me dijiste que si no encontrábamos un diseño estrella para el viernes, el grupo Vanguard retiraría su oferta de compra. Me diste la dirección de la caja fuerte, el código y los horarios del personal de limpieza». Sebastián negó con la cabeza, esbozando una sonrisa condescendiente hacia Julián. «Es patético, Verónica, de verdad. No tengo idea de qué oferta de compra estás hablando, y desde luego no me involucro en la recolección de basuras intelectuales de hace 40 años. Llévatela, Julián. Esto es indigno». Por un segundo pareció que Sebastián iba a salirse con la suya. Era demasiado pulcro, demasiado convincente. Julián miró a Verónica con renovada furia, creyendo que realmente estaba inventando la mentira más vil para salvarse. Pero Verónica, con la adrenalina de los condenados corriendo por sus venas, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta arrugada y sacó su teléfono móvil. Sus dedos volaron sobre la pantalla. «Siempre tan pulcro, ¿verdad, Sebas?», dijo ella, con una sonrisa desquiciada. «Siempre asegurándote de no mancharte las manos. Pero cometiste un error. Te asustaste el domingo por la noche cuando te dije que casi me atrapa la seguridad privada del vecindario. Me llamaste por una línea no segura, y yo, que conozco cómo trabajas con la gente a la que usas, grabo todas mis llamadas». El rostro de Sebastián Cruz perdió todo su color. El gris de su traje pareció extenderse a su piel. El suave zumbido del aire acondicionado fue ahogado por un clic estridente proveniente del teléfono de Verónica, que había subido el volumen al máximo. La voz que salió del altavoz era inconfundiblemente la de Sebastián, pero no tenía su tono pulido habitual. Sonaba ansiosa, sibilante, llena de pánico. «Te dije que entraras y salieras rápido, Verónica, maldita sea. El código es la fecha de la boda de sus padres al revés, 8791. Sacas el cuaderno de cuero, haces las fotos de los bocetos de su padre y lo vuelves a dejar exactamente donde estaba. Si Vanguard no ve una pieza histórica fundacional como exigieron, retiran los 50 millones y la empresa se va a la quiebra el mes que viene. Julián es un inútil soñador. No entiende que no hay dinero. Hazlo, o mañana ambos estaremos en la calle». El audio terminó, dejando tras de sí una devastación absoluta. Julián retrocedió un paso, como si el sonido mismo lo hubiera golpeado en la cara. La mención a la boda de sus padres, el secreto de la quiebra inminente, la traición de su mejor amigo. Era demasiada información envenenada en menos de 10 segundos. Sebastián ya no sonreía. Su postura relajada se desvaneció, sus hombros se tensaron. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que cada persona en esa sala lo estaba mirando no como a un vicepresidente, sino como a un traidor que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Los guardias de seguridad, instintivamente, cambiaron su enfoque, acercándose lentamente a él en lugar de a Verónica. «Sebastián». La voz de Julián temblaba, no de miedo, sino de una rabia que amenazaba con destruir la oficina. «¿La quiebra? ¿De qué maldita quiebra estás hablando? Tenemos beneficios récord, y tú me vendiste el legado de mi padre». Sebastián se quedó en silencio por un largo momento. Luego, en un cambio espeluznante, dejó escapar un suspiro cansado. Se abotonó la chaqueta del traje, alzando la barbilla. Ya no había rastro del amigo leal. Sus ojos estaban fríos y calculadores. El animal acorralado había decidido enseñar los dientes. «Beneficios récord en papel, Julián». «En papel», dijo Sebastián, su tono ahora desprovisto de cualquier afecto.
Te negaste a externalizar la producción. Insististe en usar seda artesanal y pagar sueldos europeos a tus costureras para mantener la esencia. Los números reales son un agujero negro. Si no le dábamos a Vanguard una historia que vender, una colección que evocara los tiempos dorados de tu padre, la semana que viene Elysian Designs no existiría. Yo solo intenté salvar lo que tú estabas hundiendo con tu sentimentalismo. Julián estaba temblando de ira. Levantó una mano apuntando a Sebastián. Eres un traidor y un ladrón. Estás despedido. Tú y esta mujer os iréis de aquí esposados. Oh, iré a la comisaría, Julián, y mis abogados me sacarán de allí antes del almuerzo, replicó Sebastián con una calma escalofriante. Comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la sala, deteniéndose justo frente a donde Elena estaba de pie. Sebastián miró a la anciana. Su rostro arrugado no mostraba miedo, pero por primera vez vi que Elena apretaba con fuerza las asas de su bolsa de girasoles. Había algo en la mirada de Sebastián, un odio profundo y oscuro. «Hablas mucho del legado de tu padre, Julián», dijo Sebastián, sin apartar la mirada de Elena. «Hablas de su pureza creativa, de cómo ese cuaderno de 1978 es el testamento sagrado del gran Antoine Dubois, de cómo Verónica es un monstruo por robar algo tan puro». Sebastián se inclinó un poco hacia Elena, esbozando una sonrisa cruel y venenosa. «Pero ya que estamos sacando los esqueletos del armario de Elysian, Elena», susurró él, lo suficientemente alto para que la oficina entera enmudeciera de terror. «¿Por qué no le dices a tu amado hijo la verdad? ¿Por qué no le dices de dónde sacó realmente Antoine ese cuaderno y a quién le pertenecían esos dibujos antes de que él, supuestamente, los soñara en París? Porque ambos sabemos que tu difunto esposo era tan plagiador como la mujer que está tirada en ese suelo. La acusación de Sebastián no fue una bomba, fue una explosión nuclear. El aire se solidificó, atrapando cada partícula de polvo, cada suspiro, cada latido acelerado. La historia sagrada sobre la que se había cimentado el imperio Elysian, la leyenda del genio creativo Antoine Dubois, acababa de ser profanada con una sola frase. Todos miramos a Elena, la guardiana de esa leyenda, esperando una negativa indignada, un grito de ira, cualquier cosa que desmintiera aquella blasfemia. Pero Elena no dijo nada. Se quedó inmóvil, mirando a Sebastián con una expresión que yo no supe descifrar. No era sorpresa ni ira. Era una profunda y agotada tristeza, como la de alguien que ha cargado con un secreto pesado durante demasiado tiempo y finalmente ve cómo se le escapa de las manos. El color había desaparecido de su rostro, dejando su piel tan pálida y frágil como el papel de arroz. ¿Qué estás diciendo? La voz de Julián era un murmullo roto. Se tambaleó, apoyándose en el borde de una mesa de trabajo para no caer. La traición de su mejor amigo palidecía ahora ante la idea de que toda su vida, todo su propósito, se basaba en una mentira. «Retira eso, Sebastián. Retíralo ahora mismo, o juro por Dios que...» «¿Qué juras, Julián?», replicó Sebastián, disfrutando sádicamente del caos que había desatado. Su pánico anterior se había transformado en una especie de euforia destructiva. «Juras por la memoria de un santo, de un genio. Tu padre no era ningún genio. Era un oportunista brillante, eso sí, con un talento innegable para vender una historia. Pero esos diseños no eran suyos». Verónica, que hasta ese momento seguía siendo el epicentro del drama, ahora era una mera espectadora, mirando de Sebastián a Elena con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande y oscuro que su propia ambición. Los guardias de seguridad, confundidos, se detuvieron a medio camino, sin saber ya quién era la verdadera amenaza en la sala. Julián se giró hacia su madre, suplicando con la mirada: «Mamá, dime que está mintiendo. Dime que este bastardo está inventando todo esto para hacerme daño». Elena levantó la vista lentamente, sus ojos azules nublados por el dolor. Cuando habló, su voz era apenas un susurro que se abrió paso en el silencio total. «Julián, hijo mío, hay cosas complicadas». Esa no era la negación que él esperaba. Fue una confirmación velada, una grieta en la fachada que dejó a Julián sin aire. Se llevó una mano al pecho.
como si le doliera físicamente. Complicadas, repitió Julián, con un tono de amarga incredulidad. ¿Complicadas? Mi padre era un ladrón. ¿Toda mi vida es una mentira? Sebastián sonrió, una sonrisa torcida y llena de veneno. Se sentía poderoso, el único que conocía la verdad en una sala llena de ilusos. No un ladrón cualquiera, Julián, un ladrón con mucho encanto. Viajó a un pequeño pueblo textil de la Provenza a principios de los 70, buscando inspiración, y la encontró. Vaya que si la encontró. Encontró un taller familiar, dirigido por una joven prodigio cuyo talento superaba con creces el suyo. Una chica que no tenía ni el dinero ni los contactos para llevar sus creaciones a París. Hizo una pausa dramática, dejando que la historia calara hondo. Pasó unas semanas allí. La sedujo, la enamoró, le prometió el mundo. Le dijo que llevaría sus diseños a la cima, que formarían un equipo, que sus nombres serían leyenda. La chica, ingenua y enamorada, le dio todo. Le confió su cuaderno de bocetos, su corazón, sus sueños, y él simplemente desapareció. Volvió a París con el cuaderno bajo el brazo, fundó Elysian Designs con tus abuelos, se casó con una mujer de buena familia, dijo, lanzando una mirada significativa a Elena, y borró a esa pobre chica de la historia para siempre. La revelación fue tan brutal, tan detallada, que nadie pudo dudar de su veracidad. La narrativa del genio solitario se desmoronaba para revelar una historia de plagio, traición y un corazón roto. ¿Cómo sabes tú todo esto?, preguntó Julián con la voz ahogada. ¿Recuerdas cuando murió mi padre hace 3 años?, respondió Sebastián con frialdad. Entre sus cosas encontré una caja de cartas. Eran cartas de mi tío, su hermano mayor, que murió joven en un accidente. Mi tío era fotógrafo y en los años 70 hizo un reportaje en un pequeño pueblo de la Provenza. Se hizo amigo de una joven y talentosa diseñadora. Le escribió a mi padre sobre ella, sobre el brillante y encantador parisino que le había robado el corazón y luego se lo había roto. Las cartas describían los diseños con tanto detalle que, cuando empecé a trabajar aquí y vi los archivos fundacionales de Antoine, reconocí la historia al instante. Mi tío nunca mencionó el nombre del parisino, pero sí el de la chica y el de su taller. Sebastián caminó hacia Elena, deteniéndose a un palmo de ella. La miró directamente a los ojos. ¿Quieres que le diga a Julián el nombre de la diseñadora, Elena, o prefieres decírselo tú? ¿Quieres que le cuentes que Antoine no solo te fue infiel en sus viajes de inspiración, sino que el propio fundamento de vuestra fortuna, de tu vida, de la vida de tu hijo, se construyó sobre los sueños rotos de otra mujer? Elena finalmente levantó la cabeza. 2 lágrimas solitarias se deslizaron por sus mejillas arrugadas, pero su expresión ya no era solo de tristeza. Había una chispa de vieja determinación, la misma que debió tener para sobrevivir durante décadas con ese secreto. «Cállate», dijo ella, su voz temblando, pero con un filo de acero. «No sabes nada de lo que yo viví, no sabes nada de las decisiones que tuve que tomar». «Oh, creo que sé bastante», se burló Sebastián. «Sé que viviste una vida de lujo sobre un trono de mentiras, y ahora todo se viene abajo, todo gracias a tu estúpida idea de venir aquí hoy a jugar a la mujer del pueblo». De repente, una voz temblorosa pero clara interrumpió el enfrentamiento. Era Sofía, la joven recepcionista que había sido humillada por Verónica al principio del día. Estaba de pie junto a su escritorio, pálida como un fantasma, sosteniendo el teléfono con la mano temblorosa. Disculpen», dijo, y todos nos giramos para mirarla. Hay una llamada en la línea principal para la señora Elena. Dice que es urgente». «Estoy un poco ocupada ahora, querida», dijo Elena sin apartar la mirada de Sebastián. Es que la persona que llama», tartamudeó Sofía, «dice que es la nieta de una tal Lea Dubois y que su abuela acaba de fallecer hace 1 hora». El nombre Lea Dubois cayó como una piedra en un estanque helado. Julián frunció el ceño, confundido. ¿Dubois? ¿Otra Dubois? No conocía a ninguna Lea en la familia, pero Elena sí. Su reacción fue visceral.
Un sollozo se le escapó del pecho, un sonido de dolor puro y profundo. Se cubrió la boca con una mano. Sus ojos se abrieron de par en par con horror y culpa. Sebastián, por su parte, se quedó paralizado. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de shock absoluto. La coincidencia del momento era demasiado brutal, incluso para él. «Lea, no», susurró Elena meciéndose ligeramente. «No puede ser, no ahora». Julián, desesperado por encontrar algo a lo que aferrarse, algo que tuviera sentido, le quitó el teléfono a Sofía. «Hola, ¿quién habla? Soy Julián Dubois». Se hizo un silencio mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a un horror que eclipsaba todo lo que había sentido hasta ese momento. «¿El testamento?», dijo Julián al teléfono. «¿Qué dice el testamento?». «Sí, entiendo. Sí, lo sé, está aquí conmigo». La última voluntad. Julián bajó el teléfono lentamente, su mano temblando. Miró a su madre, que lloraba en silencio, y luego a Sebastián, que parecía haber visto un fantasma. La oficina entera estaba en un silencio sepulcral, esperando la última pieza de aquel rompecabezas infernal. «La mujer que acaba de morir se llamaba Lea Dubois», dijo Julián, con una voz desprovista de toda emoción. «Era la diseñadora de la Provenza. Era la hermana gemela de mi padre, Antoine. Una hermana de cuya existencia yo no sabía nada. La revelación de un familiar secreto ya era un shock, pero lo que vino después fue el golpe de gracia». Según su nieta, el testamento de Lea, redactado hace un mes, estipula que, tras su muerte, el cuaderno de bocetos original debe ser devuelto a la empresa Elysian Designs, pero con una condición, y esa condición es que su nieta, única heredera de su legado creativo, sea nombrada directora creativa de la empresa, con control total sobre todas las futuras colecciones. Elena levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y una extraña esperanza, pero Sebastián soltó una carcajada, una risa histérica y desesperada. «¡Demasiado tarde!», exclamó señalando el documento que Julián había sacado del sobre antes. «Incluso si eso es cierto, no importa. El 51% de las acciones ahora pertenecen a Elena. Ella es la dueña, ella decide». Julián lo miró, y por primera vez en toda la mañana vi una sombra de sonrisa en sus labios, una sonrisa terrible y gélida. «Ahí es donde te equivocas, Sebastián», dijo Julián, levantando el documento notariado. «Yo no leí todo el documento en voz alta, solo la primera parte». Volvió a mirar el papel, sus ojos recorriendo las líneas. «Dice, yo, Julián Dubois, en pleno uso de mis facultades, cedo la totalidad de mi participación mayoritaria, el 51% de las acciones de Elysian Designs, a la que considero la verdadera alma y fundadora espiritual de esta empresa». Julián levantó la vista del papel, su mirada atravesando a su madre, a Sebastián, a todos nosotros. Sus ojos se fijaron en un punto que nadie más podía ver, el de una verdad que acababa de descubrir. «El documento no nombra a mi madre, Sebastián. El nombre que está escrito aquí, notariado ayer por la tarde, es el de Lea Dubois». El silencio que siguió a la revelación de Julián fue de una naturaleza distinta a todos los anteriores. Ya no era el silencio del shock, sino el de una estructura colapsando bajo su propio peso. Las acciones de la empresa, el poder, el legado. Todo acababa de cambiar de manos en el mismo instante en que la destinataria de esa transferencia había dejado de respirar. Julián sostenía el documento notarial como si fuera un fragmento de cristal roto, algo que podía cortarle las manos en cualquier momento. Sebastián Cruz, el hombre que creía haber orquestado la caída de un imperio para salvar sus propios intereses, se tambaleó. Su rostro, antes afilado por la arrogancia, se desmoronó. «No es posible», balbuceó Sebastián, acercándose a Julián con las manos extendidas, como si quisiera arrebatarle el papel. «Lea Dubois, le diste el control de la empresa a una mujer que ni siquiera conocías, a una fantasma del pasado. Es una locura. Legalmente eso es impugnable». «Sabía que existía, Sebastián», dijo Julián, y su voz sonaba extrañamente serena, como si la verdad, por dolorosa que fuera, le hubiera devuelto el eje.
Encontré los registros hace un mes. Mi padre no solo robó los diseños, borró a su propia sangre para no tener que compartir la gloria. Yo no podía vivir con eso. Ayer, antes de que todo este circo comenzara, firmé este documento pensando que algún día iría a buscarla, le pediría perdón y le devolvería lo que siempre fue suyo. No sabía que ella estaba al final de su camino. Elena, que había permanecido en un estado de parálisis emocional, finalmente se desplomó en una de las sillas ergonómicas de la mesa de diseño. Sus manos, antes firmes, ahora se cubrían el rostro, y los sollozos que contenía eran secos, desgarradores. «Lo siento, Julián, lo siento tanto», gemía Elena. Antoine me obligó a jurar que nunca lo diría. Decía que Lea era inestable, que arruinaría la marca, que su talento era demasiado rústico para París. Yo era joven, tenía miedo, y cuando nació nuestro hijo, solo quería proteger tu futuro. No quería que crecieras a la sombra de un escándalo de plagio. Verónica, que seguía en el suelo, observaba la escena con una lucidez aterradora. Se dio cuenta de que su pecado, robar un diseño, era una minucia comparada con el pecado fundacional de la familia Dubois, pero también comprendió que, en este nuevo escenario, ella era la pieza más prescindible de todas. «Si Lea ha muerto», dijo Verónica, su voz surgiendo como un siseo desde el rincón, «y las acciones son suyas, entonces ahora pertenecen a su heredera, a esa nieta que acaba de llamar. Julián, ya no eres el dueño, tu madre no es la dueña, Sebastián no es nada». Julián miró a Verónica con desprecio, pero no pudo negar la lógica de sus palabras. Se giró hacia el teléfono que aún sostenía. La línea seguía abierta. «¿Sigue ahí?», preguntó Julián, su voz temblando ligeramente. «¿Cómo dijo que se llamaba?». Todos en la oficina nos inclinamos, conteniendo el aliento. El altavoz del teléfono emitió un sonido estático antes de que una voz joven, firme y con un marcado acento de la Provenza, respondiera. «Me llamo Clara Valmont, pero mi abuela siempre insistió en que usara el apellido de la familia para los asuntos importantes. Mi nombre legal es Clara Dubois Valmont, y no estoy llamando solo para darles la noticia. Estoy en la puerta del edificio. La seguridad no me deja subir porque dicen que hay un incidente en el piso de diseño». Julián miró a los dos guardias de seguridad que aún sujetaban a Sebastián por los brazos. Con un gesto rápido de la cabeza, les indicó que se apartaran. «Déjenla subir», ordenó Julián, «ahora mismo, y asegúrense de que nadie más entre o salga de este piso». Sebastián, viendo que su última oportunidad de control se desvanecía, intentó un movimiento desesperado. Se soltó del agarre de los guardias y se abalanzó sobre el teléfono, pero Julián fue más rápido y lo apartó de un empujón que lo mandó directo contra un maniquí, derribándolo. El estrépito del plástico chocando contra el mármol fue como un pistoletazo de salida. «Estás acabado, Julián», gritó Sebastián, mientras los guardias volvían a inmovilizarlo, esta vez con mucha menos delicadeza. «Esa chica no tiene experiencia. El Fondo Vanguard destrozará la empresa en cuanto vean que el mando está en manos de una campesina. Habéis firmado vuestra sentencia de muerte». Pero Julián ya no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en las puertas del ascensor. El siseo metálico anunció la llegada de la nueva dueña de nuestro destino. Cuando las puertas se abrieron, no apareció la figura que todos esperábamos. No era una versión joven de la anciana Elena, ni una mujer vestida con ropas sencillas de campo. La mujer que salió del ascensor vestía un mono de seda negro impecable, con un corte tan preciso que hacía que los diseños de Verónica parecieran trabajos escolares. Su cabello era castaño, recogido en una coleta alta y tirante, y sus ojos eran exactamente iguales a los de Julián, el mismo azul oscuro, la misma mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. En su mano izquierda llevaba una carpeta de cuero negro, en la derecha, un sobre sellado con cera roja. Caminó por el pasillo de mármol con una seguridad que dejó a toda la oficina en un silencio reverencial. No miró a los empleados, no miró los diseños en las paredes. Se dirigió directamente al centro del conflicto, deteniéndose frente a Julián y Elena. Ignoró por completo a Sebastián, que seguía forcejeando con los guardias. «Soy Clara», dijo, y su voz tenía una resonancia que llenaba la habitación.
y supongo que usted es mi primo Julián. Julián asintió, incapaz de articular palabra. El parecido familiar era tan evidente que cualquier duda sobre su identidad se disipó al instante. «Siento lo de tu abuela», logró decir Julián finalmente. «No tenía idea. Mi abuela me preparó para este día toda mi vida», lo interrumpió Clara. Su tono era profesional, casi clínico. Ella sabía que Antoine no tendría el valor de confesar, pero confiaba en que tú, Julián, serías diferente. Sabía lo de la transferencia de acciones antes de que la firmaras. «Tenemos ojos en muchos lugares», se giró hacia Elena, quien la miraba con una mezcla de terror y asombro. «Señora Elena», dijo Clara, con una leve inclinación de cabeza que no llegaba a ser respetuosa. «Mi abuela nunca la culpó a usted por lo que hizo su marido, pero tampoco la perdonó por su silencio. Hoy ese silencio termina». Clara abrió la carpeta de cuero y extrajo un documento que hizo que a Sebastián se le escapara un gemido de pura agonía. Era un contrato de auditoría externa y una orden de cese inmediato para todos los cargos directivos de Elysian Designs, firmada por un bufete de abogados de primera línea en París. «He pasado los últimos 3 años estudiando los movimientos financieros de esta empresa desde las sombras», continuó Clara, mirando finalmente a Sebastián. «Sé todo sobre el agujero negro de las cuentas, Sebastián. Sé sobre las comisiones ilegales que has estado cobrando de los proveedores de telas baratas mientras facturabas seda italiana. Y sé que el Fondo Vanguard no es un inversor, es una empresa pantalla que tú mismo creaste para canibalizar los activos de Elysian una vez que Julián fuera declarado insolvente». La oficina entera pareció dar un vuelco. El salvador financiero era en realidad el parásito que estaba matando al huésped. Julián miró a su mejor amigo con una expresión que ya no era de traición, sino de un asco tan profundo que resultó devastador. «Sebastián», susurró Julián. Incluso eso, Sebastián dejó de forcejear. Su rostro se volvió de piedra. Sabía que el juego había terminado. No había salida legal. No había mentira que pudiera sostenerse ante las pruebas que la nieta de Lea parecía poseer. Clara se giró entonces hacia Verónica, que seguía observando desde el suelo. «Y usted, señorita gerente», dijo Clara, su voz bajando un octavo, volviéndose peligrosamente suave. «Usted robó el diseño La Promese de la caja fuerte de mi primo, un diseño que mi abuela dibujó cuando tenía 19 años. Él me obligó», chilló Verónica, señalando a Sebastián. «Él me dio el código». «No me importa quién le dio el código», replicó Clara. «Lo que me importa es que usted tuvo la arrogancia de creer que podía entender la esencia de ese vestido. Lo que presentó en esos bocetos es una burda imitación que ignora el secreto técnico que mi abuela ocultó en el patrón original. Un secreto que hace que ese vestido sea imposible de confeccionar correctamente sin sus instrucciones». Clara volvió a mirar a Julián. «La empresa está en quiebra técnica, Julián. Las acciones que me diste valen millones en prestigio, pero 0 en liquidez. Sin embargo, tengo una solución. Mi abuela dejó algo más que un cuaderno. Dejó el capital que ahorró durante 40 años trabajando en secreto para las casas de moda más importantes de Europa, bajo un seudónimo». La sorpresa en el rostro de Julián fue total. «¿Un seudónimo? ¿Qué seudónimo?». Clara sonrió por primera vez. Una sonrisa que no auguraba nada bueno para los que habían traicionado el apellido Dubois. ¿Alguna vez te has preguntado quién era realmente L'Inconnue, la diseñadora anónima que salvó a la casa Chanel en la crisis de los 90 y que ha estado creando colecciones cápsula para el mercado asiático que genera miles de millones? Julián dio un paso atrás, boquiabierto. L'Inconnue era una leyenda urbana en el mundo de la moda, un fantasma creativo que nadie había logrado identificar. «Era ella», dijo Clara con orgullo. «Y ahora ese capital, esa influencia y esos diseños vuelven a casa, pero con una condición irrevocable». Clara extendió el sobre sellado con cera roja hacia Julián. «Ábralo. Es la última voluntad de mi abuela y afecta directamente a todas las personas que están en esta sala ahora mismo, incluido ese becario que está ahí parado sujetando las muestras de seda». Me quedé helado cuando los ojos de Clara se clavaron en mí. No era solo una mirada, era una evaluación. Julián rompió el sello de cera con dedos temblorosos y extrajo una única hoja de papel. A medida que leía,
Su rostro pasaba por una gama de emociones que me resultaba imposible de interpretar. Sus ojos se abrieron de par en par, miró a su madre, luego a la oficina llena de empleados y finalmente a Clara. Esto no puede ser verdad, dijo Julián con la voz quebrada. Ella no puede pedir esto. Es un suicidio corporativo. Es justicia, Julián, respondió Clara con firmeza. Tómalo o déjalo. Si lo rechazas, me llevo el capital y el nombre de mi abuela, y Elysian Designs cerrará sus puertas mañana al mediodía. Si lo aceptas, bueno, el mundo de la moda nunca volverá a ser el mismo. Julián tragó saliva, mirando el papel una vez más. Se hizo un silencio absoluto, en el que solo se oía el zumbido de los ordenadores. Finalmente, Julián levantó la vista y miró a la multitud de empleados que esperábamos su veredicto. A partir de este momento, anunció Julián, su voz resonando con una autoridad nueva y oscura. Todos los contratos de este departamento quedan suspendidos. Pero hay algo más. Según este documento, la nueva dirección de la empresa no empezará con nosotros. Julián hizo una pausa y su mirada se detuvo en mí, el becario que nadie notaba, el chico que había presenciado todo desde la barrera. Marco, dijo Julián, llamándome por mi nombre por primera vez en 3 meses. Ven aquí, tienes que leer la primera cláusula de la nueva constitución de Elysian Designs, porque según mi tía Lea, el futuro de esta casa no depende de un Dubois, depende de la persona que tuvo el valor de no apartar la vista cuando la injusticia caminó por esta puerta. Caminé hacia adelante con las piernas de gelatina, sintiendo los ojos de Verónica y Sebastián quemándome la nuca. Julián me entregó el papel. Mis ojos recorrieron la caligrafía elegante y antigua. Cuando llegué a la cláusula mencionada, sentí que el mundo se detenía. Léelo en voz alta, ordenó Clara. La nueva era de Elysian Designs. Comencé con la voz temblorosa. Comenzará con la disolución total de la jerarquía actual. A partir de hoy, la propiedad de la empresa se dividirá en partes iguales entre todos los empleados actuales, convirtiéndolos en socios cooperativos, con una única excepción. Me detuve, incapaz de continuar. Continúa, insistió Clara, con la excepción de la gerente de operaciones y el vicepresidente de finanzas, quienes no solo pierden todo derecho, sino que deberán enfrentar un juicio público ante el nuevo Consejo de Trabajadores por el uso de los fondos que ahora pertenecen al fondo de pensiones de los mismos empleados a los que despreciaron. Un grito de furia pura escapó de los labios de Sebastián, pero los guardias lo redujeron contra el suelo. Verónica comenzó a hiperventilar, pero lo más impactante no fue eso, fue lo que estaba escrito al final de la página en letras grandes y negritas. Hay algo más, dije mirando a Clara con horror. Hay una última instrucción de su abuela sobre el diseño de la promesa. Dilo, dijo Clara, cruzando los brazos sobre el pecho. El vestido de mi vida, la promesa, no será la pieza central de la nueva colección de alta costura. Leí, sintiendo que el corazón me iba a estallar. En su lugar, el diseño será quemado públicamente mañana a primera hora, en la entrada del edificio, y sus cenizas serán mezcladas con la tinta del nuevo logotipo de la empresa, para recordarle al mundo que la belleza construida sobre la traición debe ser destruida antes de que algo verdadero pueda nacer. Julián miró a Clara, el pánico reflejado en sus ojos. No puedes hablar en serio. Ese diseño vale millones. Es lo único que puede salvarnos de la quiebra inmediata antes de que entre tu capital. Clara se acercó a él, y por primera vez vi una chispa de algo parecido a la locura, o a un genio demasiado puro en sus ojos. El dinero no nos va a salvar, Julián. Lo que nos va a salvar es que, mientras las cenizas arden, vamos a presentar algo que nadie espera, algo que mi abuela terminó de diseñar anoche, 1 hora antes de morir. Clara sacó un último boceto de su carpeta. No me lo mostró a mí ni a Julián, se lo mostró a toda la oficina. Era un diseño que desafiaba todas las leyes de la costura que conocíamos. Pero no fue el diseño lo que nos dejó mudos. Fue el hecho de que, en la parte inferior del dibujo, no había una firma, había una mancha de sangre fresca y un mensaje escrito con una mano temblorosa que decía: el precio de la verdad ya ha sido pagado. Ahora que el mundo vea lo que sucede cuando las ovejas dejan de seguir al lobo. ¿Qué significa eso?
preguntó Julián, retrocediendo. Clara lo miró con una frialdad que me heló los huesos. Significa, primo, que el incendio de mañana no será solo para el vestido. Hay una razón por la que insistí en que la seguridad cerrara todas las puertas de este piso en cuanto entré. En ese momento, un fuerte olor a humo empezó a filtrarse por los conductos de ventilación. Las alarmas de incendio de todo el edificio comenzaron a aullar simultáneamente y las luces de emergencia rojas empezaron a girar, bañando la oficina en un color sangriento. «¿Qué has hecho, Clara?», gritó Elena levantándose de un salto. «Lo que Antoine debió hacer hace 40 años», respondió Clara, mientras se dirigía tranquilamente hacia la salida, sacando un pequeño control remoto de su bolsillo. «He activado el protocolo de destrucción de archivos confidenciales, pero no solo los digitales, todos los archivos físicos, todas las muestras, toda la historia de mentiras de esta empresa está ardiendo en el sótano ahora mismo. Y si queremos salir de aquí con el nuevo legado, tenemos exactamente 3 minutos antes de que el sistema de supresión de oxígeno se active y nos encierre a todos en esta tumba de cristal». Clara nos miró a todos, con el control remoto en la mano, y su dedo se posó sobre el botón que sellaría las puertas blindadas de emergencia. «La pregunta es, ¿quién de ustedes está dispuesto a dejar atrás todo lo que cree que es, para convertirse en lo que mi abuela soñó que seríamos?» El aullido de las alarmas y el parpadeo hipnótico de las luces rojas convirtieron la oficina, antes un templo de la estética y el orden, en una escena sacada de una película apocalíptica. El olor a humo, acre y químico, se intensificaba con cada segundo, arañando la garganta y provocando una tos nerviosa entre mis compañeros. El pánico, una bestia contenida hasta entonces, se desató. La gente empezó a gritar, a correr sin rumbo, tropezando con las sillas de diseño y los maniquíes caídos. Era el caos absoluto. En medio de todo, Clara Dubois-Valmont permanecía inmóvil, como el ojo tranquilo de un huracán. Su dedo seguía sobre el botón del control remoto, su mirada evaluando la reacción de cada persona en la sala. Julián corrió hacia ella, el rostro desencajado por la incredulidad y el horror. «Estás loca, vas a matarnos a todos, desactiva eso». «No voy a matar a nadie, primo», respondió Clara con una calma escalofriante. «Estoy ofreciendo una purga, una elección. Pueden aferrarse a los restos de este imperio corrupto y asfixiarse en sus mentiras, o pueden correr hacia la única salida que he dejado abierta y nacer de nuevo conmigo». Su mirada se desvió hacia Sebastián y Verónica. Sebastián, liberado por los guardias que habían huido presas del pánico, intentaba forzar las puertas del ascensor. Verónica, por su parte, se arrastraba por el suelo, recogiendo frenéticamente los bocetos de la pared, como si esos trozos de papel pudieran salvarla. «Algunos nunca aprenderán», murmuró Clara. Luego se dirigió a mí, que seguía paralizado con el testamento en la mano. «Marco, tú, ¿qué eliges?». Su pregunta me sacó del trance. Miré el papel, las palabras de Lea ardiendo en mi mente. Miré el caos a mi alrededor, a las personas por las que sentía miedo y resentimiento, a los directivos que nos habían tratado como piezas de ajedrez, y luego miré a Clara, a sus ojos llenos de una convicción fanática pero extrañamente lúcida. «Voy contigo», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Elena, la madre de Julián, se acercó a su hijo, con el rostro bañado en lágrimas. «Julián, ella tiene razón. Este lugar está envenenado. Lo ha estado desde el principio. Antoine construyó una hermosa jaula dorada, pero seguía siendo una jaula. Es hora de dejarla arder». Julián miró a su madre y luego a Clara. En sus ojos vi una lucha titánica entre el hombre que había sido y el hombre que podría ser. Finalmente, con un suspiro que pareció liberar 40 años de peso, asintió. «Todos, escuchen», gritó Julián, su voz de CEO resonando por encima de las alarmas. «Sigan a Clara, la salida de emergencia de la escalera este. Ahora». Como un rebaño asustado, la mayoría de los empleados corrieron en la dirección indicada. Vi a Sofía, la recepcionista, ayudando a uno de los diseñadores más mayores a levantarse del suelo. Vi a la gente dejar atrás sus bolsos de marca, sus ordenadores portátiles, todo. Solo corrían.
Nosotros dos nos quedamos atrás, le dijo Julián a su madre, tomándola del brazo. Tenemos que asegurarnos de que todos salgan. Clara asintió, una chispa de respeto en su mirada. Luego se giró hacia mí. Marco, ven conmigo. Necesito tus manos. Mientras corríamos por el pasillo, dejando atrás la oficina principal, pasamos junto a Sebastián, que había logrado abrir una rendija en la puerta del ascensor. «No pueden dejarme aquí», gritó con el rostro cubierto de hollín. «El sistema de cierre me atrapará». «Ese es el plan», respondió Clara sin detenerse. Llegamos a la gran sala de archivos, una habitación climatizada donde se guardaban los patrones históricos y los muestrarios de tela de todas las colecciones. Clara sacó un pequeño hacha de emergencia de la pared y rompió la vitrina que contenía el cuaderno original de Antoine Barra-Lea Dubois. «Tómalo», me ordenó, «y toma también esa pieza de brocado de seda con hilos de plata, la que tanto le gustó a tu jefa». Obedecí sin preguntar. Mientras yo aseguraba el cuaderno y la tela, Clara abrió varios archivadores metálicos y sacó gruesos legajos de documentos financieros, los mismos que probaban el fraude de Sebastián. «El fuego purifica, pero la justicia necesita pruebas», dijo, metiendo los archivos en una bolsa ignífuga que llevaba cruzada al pecho. Justo cuando salíamos de la sala de archivos, vimos a Verónica corriendo hacia nosotros. No huía del fuego, corría hacia algo. Se detuvo frente a un gran cofre de cedro que estaba en un rincón. «Mi portafolio, mis diseños de los últimos 10 años. No puedo irme sin ellos», gritaba, intentando abrir la cerradura con manos temblorosas. Una viga del techo, debilitada por el calor, se desprendió y cayó, bloqueando el camino de regreso. El humo era ahora tan denso que apenas podíamos ver. «Señorita Verónica, vamos», le grité, pero ella no me escuchó. Estaba obsesionada. En ese momento, las luces parpadearon y se apagaron por completo, sumergiéndonos en la oscuridad, rota solo por el brillo anaranjado del fuego que se acercaba. Oímos un fuerte clac metálico. El sistema de supresión de oxígeno se había activado. Las puertas blindadas de todo el piso se sellaron con un ruido sordo y definitivo. «Se acabó el tiempo», dijo Clara. Me agarró del brazo y me arrastró hacia una pequeña puerta de servicio que yo nunca había notado. «Por aquí». Mi abuela me habló de los pasadizos de servicio que Antoine construyó para sus escapadas. Nos deslizamos por la puerta justo cuando las llamas comenzaban a devorar la sala de archivos. Detrás de nosotros, oí un último grito frustrado de Verónica, ahogado por el rugido del fuego. Los pasadizos eran estrechos y oscuros, pero nos llevaron directamente a la escalera de emergencia, donde nos reunimos con Julián, Elena y el resto de los empleados supervivientes. Bajamos los 40 pisos en un silencio tenso, escuchando el eco de las sirenas que se acercaban. Cuando salimos al aire fresco de la mañana, la escena era dantesca. La calle estaba llena de camiones de bomberos y coches de policía. De las ventanas del piso 40 de la Torre Elysian salía un denso humo negro. Los empleados se abrazaban, lloraban, miraban con incredulidad el desastre. Sebastián no estaba por ningún lado. Más tarde nos enteramos de que los bomberos lo encontraron inconsciente en el ascensor, atrapado entre 2 pisos. Verónica nunca salió. 6 meses después, el nuevo taller de Atelier Dubois Valmont no estaba en una torre de cristal en el distrito financiero. Estaba en un viejo almacén de ladrillos rehabilitado en Le Marais, a pocas calles de donde Antoine Dubois había empezado todo. El espacio era diáfano, lleno de luz natural, mesas de corte de madera y el sonido constante de las máquinas de coser. El juicio contra Sebastián Cruz fue breve y demoledor. Las pruebas de Clara eran irrefutables. Fue condenado a 15 años de prisión por fraude, malversación y espionaje corporativo. La historia del incendio y el colapso de Elysian Designs fue la comidilla del mundo de la moda durante meses. La mayoría nos dio por muertos. Estaban equivocados. Julián y Clara se convirtieron en codirectores. Su relación, forjada en el fuego literal y figurado, era una extraña simbiosis. Julián, liberado del peso de un falso legado, redescubrió su pasión por el diseño puro, aportando la visión y el nombre que aún tenía peso en la industria. Clara, por su parte,
era la estratega implacable, la guardiana del alma de la empresa, asegurándose de que cada decisión, desde la elección del algodón orgánico hasta el salario de los costureros, fuera ética y sostenible. Elena se convirtió en la presidenta honoraria y en la supervisora del taller. Pasaba sus días entre las costureras, compartiendo técnicas que había aprendido de joven. Su rostro ahora surcado por una paz que nunca antes le había visto. La cooperativa de trabajadores era una realidad. Cada empleado, desde el contable hasta el repartidor, poseía una parte de la empresa y tenía voz en las decisiones importantes. Yo ya no era un becario. Clara había visto algo en mí aquel día. «No eres un diseñador», me dijo una semana después del incendio. «Eres un narrador, y esta marca necesita a alguien que cuente su verdadera historia». Me nombró director de comunicaciones y legado. Mi primera tarea fue supervisar el diseño del nuevo logotipo. La tinta, efectivamente, contenía las cenizas del vestido La Promesse, que habíamos quemado simbólicamente en una pequeña ceremonia privada. La presentación de nuestra primera colección fue el evento más esperado de la Semana de la Moda de París. Nadie sabía qué esperar. La pasarela no era un escenario brillante, sino una simple tarima de madera en el centro de nuestro taller. Los modelos no eran superestrellas, sino nuestros propios empleados. El diseño final, el que Lea había dibujado en su lecho de muerte, cerró el desfile. Lo llevaba Clara. Era un vestido de una simplicidad desgarradora, hecho de lino crudo, sin adornos, pero con un corte tan perfecto que parecía respirar por sí mismo. No era una prenda, era una declaración. Representaba la honestidad, la resiliencia y la belleza que nace de la verdad. Cuando Clara llegó al final de la pasarela, se detuvo, las cámaras parpadearon, los críticos contenían la respiración. Ella tomó el micrófono. «Elysian Designs ha muerto», dijo, su voz resonando en el silencio. Murió porque se construyó sobre un secreto, creció con la arrogancia y se alimentó de la explotación. Lo que ven hoy no son sus cenizas, es la semilla que estaba enterrada bajo ellas. Mi nombre es Clara Dubuis-Valmont y esta es la promesa de mi abuela. Una promesa de que la belleza sin verdad es solo un disfraz. Y nosotros hemos terminado de disfrazarnos. La ovación fue ensordecedora. No fue solo un aplauso por una colección de ropa. Fue el reconocimiento de que algo había cambiado, de que una historia de dolor y engaño se había transformado, a través del fuego, en una historia de redención. Esa noche, mientras recogíamos, encontré a Julián y Elena mirando el cuaderno de Lea, abierto en la página del vestido quemado. «¿Crees que estarían orgullosos?», preguntó Julián en voz baja, refiriéndose a su padre y a su tía. Elena le puso una mano en el hombro. «No lo sé, hijo, pero sé que por primera vez en mucho tiempo nosotros podemos estar orgullosos de nosotros mismos. Y en ese taller rehabilitado, rodeado del zumbido de la creatividad honesta y la camaradería de una familia renacida de sus propias cenizas, supe que era verdad. El fuego no había sido un final, había sido el único comienzo